Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y te cuento que yo ya no tengo más campo en mi cuarto para guardar más libros. Y te doy la bienvenida a este programa que es Página Cero. Como agosto finaliza oficialmente con 5 semanas, esta semana te tenemos un bonus extra. Ese es el capítulo de hoy. Esta entrevista la realizamos en el marco de la Feria Internacional del Libro en Costa Rica del año 2022, celebrada del viernes 26 de agosto al domingo 4 de septiembre. Pamela es la que nos va a estar acompañando en la entrevista que se le estamos haciendo a Juan Hernández, editor de Encino Ediciones. Este en realidad es el primero de muchísimos programas que estamos haciendo en el marco de la Feria Internacional del Libro en nuestro país, aunque en realidad ya vos vas a estar escuchando un poquito cansada, Pamela, porque hemos hecho bastantes entrevistas, lo que quiere decir que tenemos bastantes programas en el futuro que giran alrededor de esta fiesta de las letras. Entonces, sin nada más que agregar, te dejo con Pamela y con Juan. En meses especiales te tenemos un regalito. Te damos la bienvenida al bonus extra. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pame Jiménez y estoy a punto de perder la voz de nuevo por segunda vez en una semana. Así que si me escucho feo, por favor, perdónenme. Les doy la bienvenida a esto que se llama Página Cero. Bueno, si ustedes ya nos han escuchado un par de podcasts o episodios antes, se van a dar cuenta que uno de mis temas recurrentes, que siempre hago mención, es el club de lectura en el que estoy. Pero resulta que hoy tengo de invitado al que coordina ese club de lectura. Entonces, Juan, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Hola, Pame, muchísimas gracias por la invitación a Página Cero, por supuesto, por tomarme en cuenta y por abrir espacios para la lectura y nuevos formatos, que eso siempre es necesario. Así es. Bueno, justamente lo estamos entrevistando en el marco de la feria. Estamos aquí en el centro de convenciones y la intención que tenemos con estas entrevistas han sido, vamos a ver, como conocer nuevos autores o cosas de personas que tal vez conocemos de nombre pero no hemos leído, etcétera, etcétera. Y quisiéramos hablar un poco sobre Encino, pero también nuestro foco es hablar como de lo que nos mueve más como lectoras, que es las lecturas y demás. Entonces quiero que nos empeces contando ¿cómo empezó tu relación con los libros? Porque ahorita tenés Encino, pero antes tuviste compra-venta de libros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación con la literatura? Bueno, empieza en realidad desde joven. Tuve que empezar a trabajar a los 14 años, abandonar la educación formal y dedicarme a trabajar. Pero bueno, me había interesado el tema del conocimiento, yo creo que más allá de otra cosa. Entonces, en algún momento ingresé, digamos, al tema de la música punk, ¿verdad? Entonces ahí me empecé a interesar por las letras de la música punk y empecé a tener tal vez un acercamiento más directo con lo que significaban esa música, lo que transmitía, ¿verdad? El punk se divide en 2 secciones básicamente para mí, ¿verdad? Una que era la comercial, ¿verdad? Que fue lo que se vendió con los Sex Pistols, todo eso, ¿verdad? Y otra un poco más contestataria, que digamos en el mundo anglo sería lo que fue Crass, ¿verdad? Que era un grupo de hippies que encontraron en el anarquismo, digamos, una forma de vivir. Entonces, bueno, me involucré mucho. Sí, me involucré mucho por ese lado y empecé a leer algunas revistas y pues de ahí, digamos que empecé a leer un poco más yo empecé leyendo política muchísimo, empecé a leer mucha política y después por ahí a finales de los 90 tuve una revista con un amigo Julio Zúñiga también. Nos involucramos en algunos movimientos sobre liberación animal, el vegetarianismo, y empezamos a darle un giro a ciertos temas. Y después de ahí brincamos un poco a la narrativa. Después yo pues fui asiduo lector de compriventas, ¿verdad? De librerías, empecé a conocer más textos. Y bueno, un poco el acercamiento viene desde la música, ¿verdad? Desde leer esas letras en los CDs, en los cassettes, hasta hacer una revista, digamos, anarcopunk primero, después se convirtió en un periódico anarquista y posteriormente tuve una venta de libros leídos en el 2006 y ahí empecé a editar algunos folletitos. Después puse editorial Germinal, después la cerré y después abrí Encino Ediciones y
sea, se dice muy rápido, pero... Pero fue una vida, es sí. una vida. Sí, sí. Qué vacilón, porque esto va a sonar, y estoy seguro que vas a decir, ¿cómo? Esto va a sonar súper loco, pero mi última, digamos, obsesión, como les he contado ya varias veces a la gente que escucha el podcast, es que estoy obsesionada con BTS. El grupo de K-pop, no sé si sabes quiénes son, ¿los ubicas? Sí, los ubico. Ok. ¿Sabes cómo me hice yo fan de BTS? Porque me di cuenta que tienen un disco conceptual y utilizaron el de ¿cómo se llama? ¿El que leímos? ¿El lobo estepario? Ah, Hermann Hesse. Ajá, pero ellos se inspiraron En Demian. Ajá, en Demian, para generar toda esa discografía y tal. Y vieras qué loco los maes cómo permean la literatura dentro de sus propios composiciones. Es una locura, pero por eso fue que yo me hice... Entonces cuando dijiste el punk, yo dije, claro, no es punk, pero Sí, lo sí. sentí. No, hay, digamos, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el metal, por ejemplo, sobre todo el metal más pesado de aquella época que solo se conseguía en cassette, Ajá. ¿verdad? Entonces, bueno, años después me enteré que, por ejemplo, grupos como Morbid Angel utilizaban algunos textos de Lovecraft, Claro. de Mr. Crowler, cosas así, ¿verdad? Y toda una inspiración y hay una serie de metatextos que integraron absolutamente todo eso, ¿verdad? Porque se partía una parte en la protesta social, en la parte visceral, pero otra también en resemantizar, yo creo, situaciones artísticas y fenómenos artísticos. Claro. Entonces eso fue una cosa espectacular. Sí. Y es que a esto es la otra parte de la que quería ir, y es un poco con el tema del acceso. Es decir, mi experiencia personal con los libros era un poco, los libros eran un poco como inalcanzables. Es decir, los libros que recuerdo eran como estos empastados en tapa dura color como vino, Ajá. puestos todos en una biblioteca en mi época de niña, ¿verdad? Entonces, para mí, hacer la literatura alcanzable de alguna forma fue un poco encontrando lo que tenía cerca. Y claramente en mis manos cayeron libros como, que se me ocurre, Lo que sacaba La Nación. Ah, claro, leer para disfrutar. Ajá. Claro que eso fue un proyecto muy interesante, pero fue un proyecto inspirado en una colección de literatura universal que tenía la Editorial Costa Rica. Y que tenía unas portadas muy bonitas. Sí, que por cierto, la Editorial Costa Rica acaba de relanzar su colección de literatura universal, ¿verdad? Con prólogos de algunos autores. Eso que decías, lo del acceso, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo por bastantes años, yo leía en la Biblioteca Nacional, Ajá. ¿verdad? O sea, yo pasaba después del trabajo a la Biblioteca Nacional y me internaba 1 o 2 horas, o cuando tenía chance pasaba a la Biblioteca Nacional a leer ahí. Por ejemplo, leí La Odisea, duré como 6 meses porque la iba leyendo poco a poco, Claro. ¿verdad? Leí La Divina Comedia, bueno, leí un libro que te puedo decir que 18 años después tuve el chance de editar, pero por ejemplo yo leí El Espíritu del Río, que es una de las primeras novelas anarquistas latinoamericanas y es una de las primeras novelas que escribe y publica una mujer en la historia costarricense, ¿verdad? Y yo la leí en aquella época, justo por una reseña de un filósofo y anarquista venezolano, Ángel Capelletti, que escribe un librito muy breve que se titulaba El anarquismo en Centroamérica, y ahí la mencionaba, Claro. ¿verdad? Entonces, el acceso era complejo, digamos, en aquella época. Yo sé que todavía sigue siendo así. ahora más, sí, sobre todo por factores económicos, ¿verdad? Y también yo creo que hay una sobreoferta que demasiado. ya entonces que ahora uno se es muy siente complicado. abrumada. Sí, antes yo creo que era un poco más fácil cuando Como había la chance de leer. selección, digamos, Sí, tal vez. exacto, Una pero... vez que encontrabas como el canal para poder llegar a eso. Exacto, Como pero... una búsqueda del tesoro, yo creo. Sí, exacto. Eso, ¿dónde está la X? Y ahí vas. Pero yo creo que la función de las bibliotecas ha jugado un rol también importante con los accesos a cierto tipo de lectura, ¿verdad? Porque tampoco es que, lamentablemente, por más que se hable de que este es un país que apuesta todo por su educación, una cosa es la apuesta por temas tecnocráticos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O la importancia que le dan a este tema de las inteligencias, que es inteligente el que sabe hacer una operación matemática, pero no el que se lee un libro y lo entiende. Exacto, va por ahí, por eso, o sea, estamos más formados, o sea, este es un país que se dedica más a formar, a mi juicio y con toda la crítica, ¿verdad? Analfabetas letrados que personas con conciencia crítica. Entonces, claro, eso repercute en un montón de modelos y viceversa. Entonces, el Sistema Nacional de Bibliotecas en Costa Rica, que si bien es robusto, no tiene una actualización adecuada Ni el de presupuesto insumos bibliográficos. incluso. Exacto, ¿verdad? Entonces,
es complicado porque no están los excesos que se quiere. O sea, hay un límite y hay una fecha y el lenguaje, como bien sabemos, cambia, está moldeándose constantemente. Totalmente. Entonces, claro, en el momento que vos a las generaciones nuevas les das únicamente textos de los años 60, 70, sin un contexto, sin una explicación, sin un enamoramiento a por qué se hablaba o se escribía de tal o cual forma, evidentemente lo que tenés son prácticamente salones comunales con un montón de libros organizados y gente que va a hacer otras funciones, ¿verdad? Entonces eso también repercute, ha variado mucho, pero los accesos sí es un tema que me interesa, sobre todo por el cariño que le tengo a esas oportunidades de haber leído ciertos temas en la Biblioteca Nacional, que también es parte de esos acercamientos que tuve a la literatura. Pero bueno, una cosa es el acercamiento a la lectura y después ya qué tipo de literatura es. Como te el dije, camino lector. Exacto, yo le pasé leyendo mucha política y creo que fue hasta que tuve la venta de libros a finales del 2006 que me di cuenta que no conocía mucho de literatura. Entonces pasé año y medio leyendo solo literatura costarricense. Bueno, también es muy interesante la conversación sobre discutir qué es leer, ¿verdad? Porque recuerdo un compa, una vez que estábamos hablando, que yo leía, y hubo un momento en el que yo leía muchísimo, pero yo leía literalmente todo lo que me caía en las manos, entonces no necesariamente era literatura que yo escogía con un ojo crítico, ¿verdad? Sino que yo decía, este me gusta, este no me gusta, ¿verdad? Era como muy... Y bueno, y hablando sobre que el mae me decía, es que me acuerdo que ese año me leí Los Miserables y luego me leí otro, entonces claro, yo como utilizo el transporte público, las presas eran mis mejores aliadas, ¿verdad? Y el mae me decía, es que yo no leo tanto. Yo me acuerdo que yo le dije, pasas leyendo cómics. Y el otro mae, no, es que yo tampoco leo tanto. Y yo, pasas leyendo investigación académica, ¿verdad? Tenemos todavía hasta un sesgo en determinar, como que nos da temor decir, no sé si es temor decir que somos lectores. La gente que lee el periódico todos los días. Todos los días. O sea, es lo mismo que salir a correr todos los días. Exacto. O sea, están ejercitando la memoria, la lectura, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se consume? Son otros 100 pesos. Exacto, evidentemente. Pero están ejerciendo eso. Pero, digamos, sí, es un tema bastante rico de cómo se determina el nivel de lectura, ¿qué tan lector soy? No, ¿qué tan exacto, lector? O sea, digo, cuando vos ves una película hay una doble lectura, o sea, la lectura es lo que te transmite la imagen y en algunos casos los subtítulos. Claro. Tienes que Que le cambien ahí. totalmente el que, por cierto, hablando de subtítulos, va a ser una estupidez, lo siento, pero es que ustedes saben que necesito hablar de BTS. Los maes suben publicaciones, ¿verdad? Evidentemente yo no soy coreana, entonces todas las traducciones literalmente son del coreano al inglés y mi cabeza lo traduce al español, digamos, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial está jodida también. Entonces, uno de los chicos sube una foto de una estatua que encima tiene como, entre las manos, le posa una trompeta. El mae está aprendiendo a tocar trompeta. Entonces, veo las letras en coreano, le doy a traducir, y la vara dice, te tengo aquí para chuparte todos los días. Suck you forever. Una vara así. Y yo dije, what the f***? ¿De qué me está hablando este mae? ¿Verdad? Y luego, como que todo el fandom entró como en crisis existencial de qué estaban hablando y hasta después, como las 3 horas después, cambiaron la traducción y se dieron cuenta que se la pelaron. Pero bueno, lo chistoso del lenguaje, ¿cierto? Es muy divertido. Claro, o sea, bueno, el tema de la traducción es otro fascinante, pero bueno, ves, por ejemplo, ahí es donde está el tema de estas traducciones que se hacen a partir de ciertos códigos, ciertas automatizaciones, y después hay otra interpretación, otra lectura, ¿verdad? Que eso es súper interesante. Sí. Quédense con nosotros, vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con esta conversación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Página Cero. Estamos acá desde la Feria Internacional del Libro con Juan Hernández de Ediciones Encino Ediciones, ¿no? Encino Ediciones. Ajá. Hemos hablado un poquito sobre el camino lector y tal. Quería preguntarte, ¿cuál fue el primer texto que, sea político o de narrativa o poema o tal, que te movió? Es decir, que dijiste, tengo que seguir. O... Yo creo que fue por el contexto que estaba sucediendo. Ajá. Yo leí 1984 de Orwell en plena caída de las Torres Gemelas. ¡Wow! Entonces fue impresionante cómo absolutamente todos los discursos televisivos, por supuesto, toda la gente que estaba actuando de cierta forma, ¿verdad? El imaginario cómo se movía, se iba acoplando a algunos temas del libro. O sea, ese libro lo tengo muy, muy presente, porque hay un montón de gente que dice, ¿verdad? Como estos momentos. Ajá. Yo me acuerdo dónde estaba cuando se cayeron las Torres Gemelas. Yo me acuerdo dónde estaba y me acuerdo que estaba leyendo. Y estaba leyendo justo ese libro. Pero es que yo no he leído ese libro, ¿puedes creerlo? Ajá, no lo he leído. Yo vi leído. después las pelis también. Sí, yo no lo he leído porque he empezado lento con los clásicos, digamos. Por un poco lo que decías hace un rato de esta vaina de imponer lecturas, más allá de explicarte con pasión de qué es lo que sucede verdaderamente. Y de nuevo, porque no tenía acceso, tal vez. En mi casa los libros no eran prioridad y se veían como un lujo quizás, ¿verdad? Y tenía acceso como a esos libros de La Nación, por ejemplo, que lo que me recuerdo leer son los de Sherlock. Claro, Ajá. Los de Arthur Conan Doyle, Ajá, porque entonces, se publicaron varios. Exacto, un libro de un zorro, de una historia del zorro que tenía mi prima, que me lo dio y yo lo releía en las noches. Y esto va a ser muy chistoso, pero en mi época adolescente, Pablo Coelho. Claro. Una prima mía tenía toda la literatura de Pablo Coelho. Yo me terminaba un libro y le decía, préstame otro. Y me lo tragué. Hasta que, obviamente, en mi camino lector llegó Truman Capote y cambió todo, ¿verdad? Que ya es como, wow, sí, maravilloso. Pero quería preguntarte eso porque quería, digamos, saber si ese tema del acceso y de esa búsqueda, digamos, del tesoro por encontrar estos títulos que, si bien es cierto, son hasta aquí en este país son polémicos y como que no se habla de ello, si ese camino lector impulsó de alguna manera entonces a hacer las editoriales que lideraste. Sí, o sea, el tema de la lectura, vos ahora dijiste una cosa muy interesante, ¿verdad? Leías absolutamente todo lo que caía en las manos. A mí me pasó lo mismo. No conocía tanta gente, entonces... me veían raro a mí cuando yo estaba en el cole. Yo leía cole. todo, o sea, yo leía todo. O sea, lo que fuera yo lo leía. Yo agradezco muchísimo, tal vez ahora, cuando conozco gente y recomiendan. O sea, uno lo que siempre tiene que hacer es buscarse a un compa que haya leído un montón, que haya pasado por ese camino tortuoso, para que uno no lo repita. Porque también leer absolutamente todo da pereza. O sea, no funciona. En realidad lo de las editoriales viene justo en un momento, sobre todo Germinal, que fue la primera, que la comienzo en el 2009. Se da principalmente porque no había un mercado tan amplio de literatura, no había un mercado tan amplio de textos. Era todavía un poco complicado para esa época. Y bueno, yo empecé con un proyectito en la librería de publicar folletitos, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, publicamos uno sobre el 40 aniversario de mayo del 68, le pedí textos a algunas personas. Después por ahí había hecho una traducción de Elogio a la Antropología de Levi-Strauss. Por supuesto, la hice para un congreso de antropología para ir a ver si vendía algo y no vendí nada. Había publicado luego algunos textitos anarquistas también, ¿verdad? Como El placer armado de Alfredo Bonanno, El manifiesto de Lunabomber de Theodor Kaczynski, ¿verdad? Como un anarquismo un poco más contemporáneo y contestatario. Pero también hice en ese momento una revistita que se llamaba Vía Libre, ¿verdad? Donde lo que trataba de hacer era, yo transcribía a mano, bueno, a mano no, transcribía en la computadora textos que me encontraba en diferentes libros o antologías y los trataba de poner en una sola revista para empezar a difundir. Claro. Era un poco el tema de compartir, principalmente. O sea, eso fue lo que me motivó, como necesito que más gente lea esto. Sobre todo porque yo no sé a veces si es un problema de ego o que uno piensa que algo es importante, pero entonces uno está con una insistencia de que, mira, debería leer esto. Tienes que leer esto, Tienes que leer esto. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago para que más gente lea esto que a mí me cambió? Y que a mí me ayuda a entender esto. Y entonces yo creo que con la publicación de una revista, con la publicación de folletitos, le voy a llegar a más gente y se hace una comunidad. De ahí se brincó a la editorial. Claro, la editorial ya cuando me metí en literatura, yo me fui por una literatura
tal vez un poco convencional que me interesaba más, que era una literatura un poco más urbana, que utilizaba más el lenguaje soez, situaciones un poco más explícitas que no se estaban dando, y así es un poco como nace el proyecto de Germinal, pero nace precisamente por lo mismo, por un tema de compartir, como tienen que leer esto. Claro. Ya después la editorial sufre algunos cambios en el sentido de que salgo de Costa Rica, voy a una feria internacional que fue Guadalajara, y ahí me entero del otro mundo, ¿verdad? O sea, eso fue literalmente, yo ahí tuve que decidir o cruzo esta línea o no, ¿verdad? O sea, pues son estas líneas que una vez que se cruza, lo que está atrás desaparece. O sea, Claro. no hay retorno. Y ahí fue cuando empecé Germinal, entonces, desde otro ángulo, y empecé a ver el panorama más amplio. Ok, la literatura no es solo esto que yo creo, es una cosa más grande, los diseños de portada, las tipografías, las editoriales, pero en realidad sí, o sea, es un tema de compartir, por lo que hoy coordino un club de lectura. Claro. ¿Verdad? Es por un tema de compartir. Entonces, sí, estas lecturas en algún momento me movieron. Yo recuerdo 1984 que yo todo el mundo decía, mira, tenés que leer Tenés esto que por esto y leértelo. esto y esto y esto. Emanuel Goldenstein, no sé qué. Entonces era súper divertido, ¿verdad? Porque era un entusiasmo. Es como, Es que es otra acabo forma de encontrar, conectar. Claro, porque es como, mira, descubrí esto. Tenés que era lo mismo que sucedía. Digamos, ahora en retrospectiva, uno lo entiende, en su momento es imposible, ¿verdad? O sea, uno no piensa como, mira, como me pasó esto, voy a hacer esto. No, No. lo mismo que sucedía con la música, Claro. ¿verdad? O sea, nos pasábamos un cassette, o sea, por supuesto. había que grabarlo, que pasarlo, mira, tenés que escuchar esto. O sea, yo recuerdo cuando me dijeron, mira, tenés que escuchar Narcosis de Perú. Ujú. O sea, fue como, ¿qué es esto? Tenés que escuchar Escorbuto, tenés que escuchar Sin Dios, tenés que escuchar La Polla Record, Los Muertos de Cristo, después. Y ese fue, entonces, con la literatura fue un poco similar. Y es esa conexión tan loca de que te lo lees y que la persona te vuelva a ver con los mismos ojos con los que vos quedaste a la hora de leer el libro. Me explico, como que ¡ah! Hay ¡Esta una emoción! complicidad. Sí, o sea, es como montones. somos cómplices de algo, entendemos algunas claves, tenemos algunos contextos, a veces no siempre los mismos, pero coincidimos en algunos puntos. Y ya después, digamos, o tal vez hoy, pues el tema de los clubes lo que permiten es la posibilidad de lecturas que tiene una misma obra, que yo creo que eso es lo más rico que tiene Claro. la literatura, ¿verdad? O Y- sea, desde diferentes ángulos leemos un y mismo que las texto. barreras físicas, digamos, o de distancia de puntos se rompe. Claro. Porque, ¿verdad? Nosotras, Asil, que la conocemos desde 2022, Silvia, del Club de Lectura. 2020, ajá. Nunca nos habíamos visto en persona y ella era de allá, larguísimo. Del y, Coco. Sí, y nosotros de diferentes lugares, de La Juela, de Cartago, ¿verdad? Y cómo nos hicimos como amigos casi a través claro, de eso, porque claro. ayer yo les conocí y fue como, no puede ser, como Sí. una amiga toda la vida. Sí, es Tonis, pero todo esto, al menos en el caso mío, gira eso por compartir, ¿verdad? O sea, más allá de cualquier otro tema es compartir lecturas. Claro, ya ahora con los años se han cruzado otro montón de... Elementos. Exacto, de elementos, como Que- bueno, esto no solo me mueve algo a mí, sino que significa algo en el contexto de la literatura costarricense, Claro. está generando un cambio, está diciendo esto a una generación nueva, o por ejemplo, a mí me gusta poner mucho de ejemplo a Larissa Roux, tiene Claro. un cuento espectacular, el de la cabeza verde, Ujú, que ella lo que hace buenísimo. es una reescritura sobre el mito de la Llorona, pero Buenísimo. desde el feminismo. Eso nunca se había hecho en Costa Rica. Digo, y tenés autoras... Que si quieren saber grandísimas. de ella, tenemos un podcast con ella, una entrevista, lo pueden escuchar, vayan a Spotify y así. Perdón. No sabía que le estaba haciendo publicidad, pero mira. Sí, la Ah, qué entrevistamos. loco. Sí, me habías contado, pero yo no sabía que era esto. No era esto, ajá, sí, era para bueno, ¿ves? esto. Ella es súper inteligente y, digamos, está ese de la Llorona y también creo que hay otro de la Cegua, ¿cierto? El Sí. último, Vanidades. Vanidades, Buenísimo, espectacular. Pero bueno, buenísimo. es. Entonces, claro, ese tipo de texto yo digo, bueno, o sea, esto le está hablando a una generación, está hablando sobre una situación, esto tiene que publicarse, la gente tiene que leerlo, así como también publico algunos autores y autoras internacionales, va por el mismo lado, ¿verdad? Es como vean, o sea, está sucediendo esto en estos otros países. Digo, un porcentaje grande de las personas que leen mucho en algún momento dicen, bueno, así como leo, de repente puedo escribir, puedo decir esto y terminan escribiendo y todo bien. Este tipo de insumos lo que hacen es tal vez abrir el panorama, como vean, o sea, hay una literatura local, pero hay un contexto internacional y hay un diálogo internacional con la literatura. Que ese es el otro punto y por eso queríamos hablar con Juan sobre Encino, porque son publicaciones de autores y autoras latinoamericanos. Sí, es correcto. Y eso es muy importante, porque la visión latinoamericana, y de hecho con Larissa lo hablábamos un poco desde la óptica del terror, cómo el terror
desde la perspectiva donde estamos es distinta. Es decir, el terror para un gringo va a ser muy diferente que un terror para un centroamericano, y que se podría generar cosas verdaderamente terroríficas con el tema de la inmigración, por ejemplo, que es algo que nos toca a nosotros como centroamericanos, y que el gringo o póngale el nombre, digamos, de un país de primer mundo, no va a sentir como nosotros en estas fibras, ¿verdad? Y esa era la parte que queríamos conversar con vos, cómo fue también esa apertura, ¿verdad?, a latinos, y también que le das una voz, digamos, un espacio para que las voces femeninas también tengan digamos, como mayor oportunidad de publicación. Bueno, yo creo que el gran salto se da, por ejemplo, cuando publicó a Samantha Schweblin, la escritora argentina, que nos contactamos por Facebook, y de casualidad ella me dice, mira, justo estaba hablando con mis agentes que están negociando los derechos para Dinamarca y Países Bajos, y yo les pregunto, bueno, ¿y Centroamérica qué? Y absolutamente nadie sabía nada. O sea, es como, no sé, de ahí están esos países y punto. De hecho, ahorita hablábamos con Alberto Villarreal hace un ratito, es de youtuber mexicano, y mi amiga le dijo, ¿ya has leído literatura costarricense, verdad? De terror, porque nos dijo que a ella le estaba gustando esa parte. A él le estaba gustando esa parte como de terror, estaba jugando con esa posibilidad. Y nos dijo, es que pareciera que México lee como más estadounidenses y tal, y no leen tanto centroamericanos. Dijo, no, sí. De hecho, le recomendamos el libro de Larisa y dijo, voy a ir a buscarlo. Y había gente de la Inter y le dijeron, sí, seguro hacen el contacto. Pero es muy loco porque en realidad no sé si el sistema capitalista nos hace consumir más de otros lados y no se nos es tan fácil reconocernos o darle un espacio a esto que nos identifica como latinos, digamos, y como centroamericanos. Son miedos y sensaciones y cosas distintas, literatura distinta y visiones distintas. Claro, porque, a ver, te pongo un ejemplo para regresar a Larisa, ¿verdad? Por ejemplo, Larisa hace un diálogo sin que se conozcan con autoras como Mónica Ojeda de Ecuador, como Liliana Colanzi de Bolivia, ¿verdad? Que son también dos autoras que toman algunos temas propios de sus países y los reelaboran con los grandes mitos. Por ejemplo, Mónica Ojeda tiene un tema sobre los vampiros, pero desde una leyenda ecuatoriana. Claro. ¿Verdad? Entonces eso es espectacular. O sea, desde diferentes países están tomando estas realidades, transformándolas, pero al final de cuentas están en un género en común, que es el terror. O sea, ¿desde dónde se narra ese terror? ¿Bajo qué experiencias? ¿Verdad? Porque, digamos, tenemos un gran núcleo que puede ser, qué sé yo, el Drácula de Bram Stoker, el tema de los vampiros. Claro. Pero bueno, o sea, ¿cómo es la representación en cada país? Por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre del autor o de la autora, se me está yendo, pero recuerdo que había leído un tema sobre el chupacabras. Bueno, eso es una situación muy latinoamericana que sucedió, que se puede ligar también con el tema de los vampiros, ¿verdad? O sea, este animal raro que nadie sabía bien quién era, que supuestamente chupaba cabras y que había toda una historia, ¿verdad? Que decían que era alienígena. A cada rato salían videos de que, vean, mataron al chupacabras, y no, era un perro con rabia, exacto, cosas así, sí, me o un acuerdo. puma, ¿verdad? Eso salen noticias, Exacto. Qué gracioso. Pero hay un diálogo latinoamericano. Yo creo que el hecho de publicar abre. Volviendo al tema de Schweblin, tal vez fue la primera, porque yo le escribí, yo había leído su libro, El Diario de las Pestes. En realidad fue esa primera edición que tengo yo, que es la cubana, de Casa de las Américas. Luego se tituló Pájaros en la Boca. Y ahí empecé a publicar a Schweblin, empecé a publicar a otras autoras. Entonces ya hubo como un diálogo latinoamericano, en el sentido de que a partir de la editorial se integraron otras voces, pero también estas voces, gente de Argentina, de Uruguay, de Colombia, ya se dio cuenta de que, ok, una autora argentina está publicada en Costa Rica, Centroamérica. Claro. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Claro, significa un montón. O sea, ¿por qué en Centroamérica les interesa eso? ¿Por qué están publicando? Y bueno, así como publican eso, ¿qué escriben en Costa Rica? ¿Qué escriben en Centroamérica? Entonces, claro, o sea, era un dando y dando, ¿verdad? Claro. Era un tema de reciprocidad. Así como publicábamos autores y autoras de otros países, era para que lo que se estaba publicando aquí también se conociera, para que se dieran cuenta que bajo un mismo sello editorial, digamos, conversaban varias voces en algunos ejes en común. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. De hecho, también en nuestras entrevistas durante la feria estuvimos hablando con Teresita Borges y ella hablaba sobre, ¿verdad? Y hablábamos un poco sobre la narración oral y cómo creo que Centroamérica es muy oral. Nos pasamos como, me contó mi abuelo, me dijo tal, ¿verdad? Y ella decía lo importante de que eso oral es quede escrito
para que no se olvide. Y me recordó muchísimo, digamos, el libro que leímos, el de El infinito en un junco. Ah, claro, el de Irene Ajá, Vallejo, claro, exacto. la historia de cómo nace la fijación de la oralidad en el texto. Exacto. Quería retomar eso con el tema de los espacios destinados hacia mujeres en la literatura. Porque, por ejemplo, a nosotras nos pasó, nosotras tratamos de leer cosas que tengan que ver con la feminidad, con ser mujer, con nuestros derechos y tal, a nosotras, Ángel y a mí, pero nos dimos cuenta ayer que ha sido el día que nos hemos enfocado más en libros, en entrevistas, perdón, que la mayoría de personas que se nos acercaron y pudimos entrevistar eran hombres. Uh-huh. ¿Verdad? Y yo dije, ¿qué está pasando? Entonces, esa es la parte, digamos, que quisiera como hablar con vos sobre ese espacio para escritoras latinas. Uh-huh. Bueno, se puede hablar de latinas a partir de la historia y el contexto costarricense, Uh-huh, ¿verdad? sí. O sea, por lo menos de los registros que hay, nuestra primera escritora, y no solo nuestra primera escritora mujer, sino la primera persona que publica textos literarios en la historia de Costa Rica, que es Rafaela Contreras, los publica en revistas y en periódicos. Estamos hablando 1886 al 89, perdón, del 86 sí, al 89, o del 88 al 89, más o menos por ahí. Es la primera, ¿verdad? Luego tenemos a Juana Fernández Ferraz, luego tenemos a Julieta Puente de Magrigo, luego tenemos, por ejemplo, a María Fernández de Lechapelán, Uh-huh. ¿verdad? Más conocida como María Fernández de Tinoco. Uh-huh. Tenemos a Berta María Pecheco, a Clara Diana, ¿verdad? Son como algunas de las primeras, bueno, Carmen Lira, por supuesto, algunas de estas primeras escritoras. Sin embargo, en la historia de la literatura oficial, la mayoría no existen. O Claro. la mayoría, digamos, están minimizadas a escribían cosas románticas. O publicaban bajo seudónimos de hombres, o pasaban obras, ¿verdad? Ajá. A otros hombres, parejas, trabajaban, ¿verdad? Que Digamos, hasta ahorita se habla claro, de un digamos, poco de eso. ese es un tema latinoamericano total. En Costa Rica la historia un poco va por ahí, o lo que se está descubriendo es hasta los años 60, hasta los años 70, donde, por ejemplo, intelectuales como Ángela Acuña Brown o Emilia Macaya empiezan a desempolvar, ¿verdad? Todo eso. Uh-huh. Yadira Calvo, hay otro montón de escritoras que en realidad se dedicaron más al trabajo de activistas y abrir más espacios, Uh-huh. ¿verdad? Como puede ser una Olga Goldenberg. Se dedicaron mucho a abrir estos espacios para dejar, digamos, como una vía transitable, por decirlo de alguna forma. Pero los espacios siempre fueron muy, muy, muy pocos. En el 2018, principios del 2000, bueno, sí, a finales del 2018, yo personalmente tenía algunas dudas de dónde estaban las escritoras jóvenes, qué era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? O sea, no era por un tema de segregar rangos, Uh-huh. pero bueno, o sea, yo decía, bueno, ¿y dónde están las nuevas generaciones? ¿Verdad? Porque tal vez ya habían algunas escritoras que habían trabajado muchísimo por ciertos reconocimientos y por dedicarse a la palabra. Puedo mencionar una Ana Istarú, una Arabella Salaberry, ¿verdad? Pero bueno, ¿dónde estaban las generaciones más jóvenes? ¿Qué era lo que estaban leyendo? ¿Qué estaba sucediendo? Justo, pues ahí se dieron varios movimientos feministas, ¿verdad? Había muchas lecturas y muy contemporáneas. Y bueno, pues yo tengo una editorial, Uh-huh. también yo soy hombre, ¿verdad? Una cosa es que yo tenga inquietudes y otra cosa que yo tenga éticamente. Esa era justo la pregunta con la que quería finalizar, digamos, y que dicha que ya, porque también tenés varias actividades y ya casi Ya voy a una tenemos que presentación. terminar, sí, pero tal vez podemos ya cerrar con esta parte, porque Claro. Ángel y yo decíamos, claro, hablemos con Juan sobre espacios para mujeres y tal, inmediatamente las dos dijimos, pero es hombre. Sí, ¿Verdad? hombre blanco heterosexual. Exacto. También hay como una... Claro, ¿verdad? claro, pero mira, entonces lo que hice en ese momento, yo creo que hacía falta una nueva antología de escritoras jóvenes. Hubo una antología muy importante de escritoras. Bueno, tuvimos aquí la editorial Mujeres, liderada por Linda Berrón, nada más y nada menos, que esa fue la gran editorial que, digamos, sacó del olvido, pero que entabló unos diálogos muy importantes entre las escritoras. Lamentablemente la editorial en su momento pues era muy caro tener un proyecto así, y la editorial pues se quedó sin financiamientos y cerró, ¿verdad? Ahorita es un documento histórico súper importante, pero bueno, una cosa es que yo tenga las dudas y por más lecturas y todo, no quita eso de que yo sea un mae,
¿verdad? Y yo creo que en estos momentos no tener conciencia de eso sería o se es un cara de barro o un bruto. Y yo siempre trato de no ser ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que conversé con la periodista Natalia Díaz y le dije, mira, pasa esto y esto y esto, yo creo que es importante trabajar una antología y me gustaría que vos fueras la editora de un proyecto. Entonces empezamos a discutir como, bueno, ¿va a ser abierto, no va a ser abierto? ¿Invitamos, no invitamos? Y por ahí un día en el Acapulco, entre unas birras, empezamos a hacer a contar, yo creo que de desamores o problemas del corazón, cosas así. Y salió el tema de una frase de Shakespeare que es yo no sé si era así, ya se me olvida, pero como mi amor es una dulzura invaluable, entonces era como, bueno, ¿y por qué no mi desamor es una dulzura invaluable? ¿Verdad? Porque tiene que haber un desamor. Claro. O sea, y el desamor no es solo, ¿verdad? El tema de pareja, el desamor de la Viene familia, el tema de una de la pérdida, amistad. incluso. Exacto. La amistad, una emoción, un montón de temas. Y bueno, a partir de ahí fuimos armando como una primera selección y después de ahí, pues evidentemente Natalia tuvo la batuta y ella fue la que empezó a coordinar con las autoras, a editar un poco los textos. Y pues la participación mía era como un lector, como mira, a ver, un proceso de edición porque ahí no hay de otra, ¿verdad? Y claro, que, es parte del proceso. Sí, entonces mira, tal cosa aquí, la movamos allá. Y también, eso sí fue una decisión que yo planteé, es como, mira, esto es una antología, en algunos casos son sus primeros textos, en otros no, pero me parece que esto no debería ser un libro que las amarre a ellas históricamente, a pesar de que los libros estén en la Biblioteca Nacional y va a estar resguardado hasta que desaparezca eso, no debería ser lo que amarre todo eso, ¿verdad? Entonces publicamos una cantidad limitada de ejemplares y chao, se muere el proyecto, ¿verdad? Tiene que ser así, yo creo, y después que cada quien haga lo que quiere con su texto. Y además se trabajaron varios géneros, entonces tenías cuento, crónica, teatro, poesía, ¿verdad? Y todo desde la óptica del desamor, visto por mujeres jóvenes que ya entienden y saben cómo funciona el feminismo. Claro. ¿Verdad? Entonces eso era súper importante reflejarlo para compartirlo. ¿Qué sucede luego? ¿Verdad? Lamentablemente lo que sucede luego es que se destapa de que uno de los principales promotores literarios de Costa Rica, amparado por todas las instituciones literarias costarricenses, era un abusador y era un violador. Que no lo llevaron penalmente, son otros 100 pesos. Pero bueno, hubo evidencia, salieron artículos en prensa, salió en todo. Entonces, claro, fue horrible porque, bueno, ahí estaba la respuesta a dónde están todas las escritoras jóvenes de Costa Rica. Sí, claro, hay un montón, y todas estaban pulseando publicar en el único medio habido y por haber en Costa Rica donde todo el mundo se metió. ¿Qué les pasó? Googlen, ahí está la información. Entonces, claro, fue muy feo ver que en realidad sí habían un montón. Entonces ahí fue donde la editorial también toma otro rumbo y cambia un poco la dinámica. Entonces ahí es donde aparece la aritmética del patriarcado, ¿verdad? Que es un poco también el proyecto de una querida amiga, Sofía, la mitad del estante, que nos conocimos hace muchos años, que es, bueno, o sea, de la mitad de tu biblioteca, por lo menos la mitad son mujeres. De la mitad de lo que publicas, la mitad son mujeres. ¿Cuántas entrevistamos nosotras, digamos? Exacto, ¿verdad? entonces, el claro, patriarcado es jodido. Ahí es donde yo me pongo a pensar, sí, yo revisé Germinal. Fue lo primero que hice. Yo, ¿a cuántas mujeres publiqué? Porque hay un montón de temas que no le pasaban a uno por la cabeza. O sea, de repente para uno no era... O sea, yo en aquella época era de la idea, es como a mí no me importa qué tipo de persona es. Me interesa el texto. Pero claro, o sea, ya después la dinámica cambia. Es como, no, compa, es que no hay tantas mujeres porque no se les dan oportunidades, porque no tienen los mismos accesos, porque no tienen las mismas lecturas, porque sí, el mundo editorial está dominado por maes. Entonces, claro, en algún momento un mae va a querer propasarse, va a querer jugar de no sé qué, y eso es súper normal. Los espacios seguros para las mujeres son súper importantes. Digamos, y lo digo a través de la experiencia. Nos cuesta, o sea, de verdad encontrar un espacio donde genuinamente nos sintamos seguras, sin temor a que nos pase algo, son contados con la mano. Y estamos tan acostumbrados a eso que no lo hablamos y lo vemos como natural. Es muy jodido. Sí, como no me meto ahí porque de repente me va a terminar ligando el mae. No le o qué enseño pereza eso. Estar aguantando caritas. O sea, ojos, digamos, cosas que yo por lo menos ya he podido hablar con más confianza, que es como,
como más es que a una le da pereza después presentar una vara porque si tiene que irse a echar unas birras o cedo, no me publiquen. Es como... Y eso en el arte en realidad Útica, ha o sea, estado yo, presente. Por supuesto, yo no he vivido eso, yo no sé que eso pasa, ¿me entendés? Entonces, sí, hay un cambio. Esto es todo un tema. Sí. Me preocupa montones porque yo sé que nos podemos quedar aquí hablando montones, pero ya te quedan como nada. Tal vez para cerrar, parte de todas esas inquietudes fue lo que fundó la colección Pioneras de las Letras. Eso, a eso es lo que quería Pioneras ir. de las Letras es, así como dónde están las escritoras jóvenes, dónde están nuestras primeras escritoras. Eso, ¿A dónde eso se refleja en la historia? Era un tema que hablaba mucho con Gaby Peña, la escritora. ¿Dónde está el pasado? Y yo le decía, bueno, mira, yo leí esto y esto, pero bueno, ¿y dónde está así? En la biblioteca. Bueno, ¿y quién más lo lee? Claro, ¿quién más lo lee? Ok, hay que compartir eso. ¿Quién más está diciendo, tenés que leerte esto? Ajá, y es como, tengo una editorial, tengo un montón de compas que conocen eso. Digo, si no lo hago es porque no quiero. Y nace Pioneras de las Letras, que ya este año va a salir su 4º libro en la colección Pioneras de las Letras, y es la primera vez que se están publicando las primeras mujeres que publicaron textos aquí en Costa Rica. Entonces tenemos El Espíritu del Río, Juana Fernández Ferraz, Almas de Pasión, Julieta Puente de MacGregor, la Rafaela Contreras, que es la primera mujer y la primera persona que escribe en Costa Rica literatura. Y ahorita viene Clara Diana, que fue una autora muy joven que publicó en el repertorio americano. Muere súper joven también, 25 años, si no me equivoco, sí. Y dejó una obra espectacular y se va a publicar eso. Y bueno, ahí van a seguir saliendo proyectos y la editorial, pues sí, la editorial se rige por la aritmética del patriarcado. Y tal vez un toque más para las mujeres, entonces digamos es un 65% de autoras y un 35% de autores, ¿verdad? Lo que se trata. A veces hay proyectos que ni modo, que no se puede, ¿verdad? Ahorita vamos a sacar una antología de textos coloniales. No hay mujeres produciendo textos coloniales de esos que se están necesitando. Pero bueno, eso yo creo que puede servir también como un termómetro de que, bueno, a ver. O que alguien esté en eso y no ha dicho aquí. Hay algunas, por ejemplo, Yanini Ruiz, una excelente filóloga que también ya salió en una antología de textos coloniales. Ya tiene un texto, por ejemplo. Pero bueno, se ocupan más textos y se ocupan además más libros. La academia está taqueada, por supuesto, de eso, pero bueno, vos sabes que el trabajo un poco mío es la difusión del texto, o sea, cómo al público normal... ¿Cómo hacerlo accesible? ¿Cómo hacerlo accesible? Entonces, al mismo tema. También son trabajos muy complejos de editar ensayos académicos y pasarlos a ensayos literarios. Claro. Requieren su tiempo. Pero bueno, yo creo que son cosas que se dan. Yo en algún momento, al puro inicio, a veces sentía culpa de que yo decía, pero es que yo ¿será correcto que yo haga eso? Ya después hablé con muchas personas y fue como, ni modo, o sea, y es lo que hay. Ojalá hubieran más mujeres editoras, pero bueno, mientras llegan, mientras ocupan espacios, mientras están con procesos, bueno, está Abecedaria, que también es un proyecto interesante. Hay librerías, bueno, las grandes librerías están lideradas aquí por mujeres, ¿verdad? Por ejemplo. Y el tema femenino también ha abierto un poco se ha abierto en las librerías, digamos. Hablábamos con Teresita Borges de cómo de pronto a otro empiezan cuentos para niñas rebeldes y tal, pero todo como desde una perspectiva un poco de afuera, no tanto como historias que nos calen a nosotras de acá, por ejemplo, del país. Claro. ¿Verdad? Bueno. Pero ya tenemos que despedirnos, Juan. ¿En dónde te pueden encontrar? Y a Encino, obviamente. Bueno, a Encino estás en la Librería Internacional, en redes sociales pueden buscar a la editorial como Encino Ediciones en Facebook y en Instagram por el momento. Y bueno, yo tengo una paginita de Instagram que la uso como para mover libros y cositas ahí de difusión literaria que se llama Libros del Bibliógrafo. Que bueno, es en honor a un libro. No te sigo en eso, ¿cómo así? Yo creo que no. No, yo creo que eso no. Sí. No sé, sí. No sé. Bueno, seguro. Ajá. Exacto. Pero son ahí y ahí me pueden hacer consultas y todo. Yo paso leyendo mucho, tengo mucha información, entonces Aunque no te sigo, pero creo que es en Encino. Esa es la que no sigo. Ajá. Y bueno, y nosotras ya saben, estamos en Facebook, Twitter, oh my God, y Patreon como PG0. Si nos quieren escribir está pg0@gmail.com y en Instagram aún seguimos como PG0CR. Listo, nos seguimos hablando y hasta el próximo capítulo. Bye bye. Vos también podés sugerirnos lecturas. Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué. Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales. Y también las consideraremos para futuros episodios.
Búscanos en Facebook como PG0. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado en esta emisión de Página Cero. Ya creo que Pamela te recordó las redes sociales, la verdad es que todavía no he editado el programa, pero por si acaso yo te las digo o te las repito. Estamos en PG0 por todo lado, Facebook, Twitter, Patreon, también en pg0.com es nuestro sitio web, pg0@gmail.com es nuestro correo electrónico y en Instagram nos encontrás como pg0cr. Como te estaba comentando, tenemos muchísimos otros programas alrededor de la Feria Internacional del Libro, así que espéralos porque tenemos entrevistas con bastantes escritores. Eso sería todo por el momento y nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Pamela Jiménez, Como técnico de grabación, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/PG0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!